frente a la implementación creciente de la IA, la resistencia de algunos programadores es una postura conservadora o una forma necesaria de preservar criterios éticos, técnicos y creativos dentro del campo. ¿Y qué implicancias podría tener la apropiación e implementación de la IA para la formación dentro de las carreras universitarias de informática y diseño multimedia? Sobre todo porque, bueno, estas jornadas fueron generadas a partir de esta investigación que está dentro de la universidad, pero está abierta, ¿no?, a cualquier otro nivel. Bueno, no sé, a mí me cuesta un poco ver la resistencia. O sea, creo que, no sé qué piensa Jaime, pero creo que está muy claro que ambos, no sé si vemos una resistencia, sino más bien una especie de, por ahí, de sobreadaptación o quizás, yo hablo más que nada de la velocidad a la cual se hacen las cosas, ¿no? O sea, no sé si, o sea, estoy muy de acuerdo con Jaime con esto de que en realidad lo que más nos cuesta es comprender que existen otros tipos de conciencia, ¿no? O sea, esa es la problemática para mí más interesante. Ahora, yo no sé si la pregunta sobre la resistencia, cuán válida es hoy y si hay gente acá que está de acuerdo con esto de que realmente hay alguien resistiendo a eso hoy, o sea, de manera consciente y activa y política, porque tenemos este problema, o sea, de que si hay una resistencia, creo que va a tener que ver sobre todo la velocidad en la cual se adaptan las cosas, pero nosotros como artistas venimos haciendo esto hace mucho tiempo, me parece, tratando de no resistir, sino todo lo contrario, apropiarnos y transformar. O sea, entonces me cuesta un poco contestar esa pregunta hoy. No sé qué piensan ustedes. A mí sí, sí me ha pasado encontrar una cosa como medio de brecha generacional. Por ejemplo, algunos maestros que tenía que programan Super Collider que nunca les gustó el live coding y Claro. siempre le tiraron mucho al live coding y me parecía tan irónico que siendo personajes que en su época llevaron la punta de lanza de la innovación tecnológica, ahora se pongan a decir que eso no les gusta. Entonces, por otro lado, creo que lo que falta más son encuentros, digamos, serios de comunicación social, en donde pueda haber un nivel de profundidad suficientemente curado, ¿no? Técnico, porque siento que más bien hay mucho desconocimiento de lo que pueden llegar a ser estas herramientas, ¿no? Porque a lo que voy es un poco esto, acerca de lo ético. Digo, obviamente utilizar esto, o sea, las tecnologías no son neutrales y nunca voy a estar a favor de utilizar la tecnología para matar a otros seres humanos. En ese sentido, hay un diálogo y una tensión con el que siempre nos estamos enfrentando a los artistas que estamos muy cercanos a la tecnología. Por otro lado, algo que se ha subrayado mucho de la aproximación ética es sobre los derechos de autor. Y yo que soy un hippie anarcotaoísta del open source, para mí los derechos de autor son una basura y sobre todo cómo se han implementado y los marcos jurídicos que en lugar de apoyar e incentivar la creación, se han quedado como bibliotecas de yo te cobro todo. Entonces, me parece, ahorita en México salió una ley que no se puede poner derechos de autor en nada hecho con IAs. Y están a 20 cuadras del desfile porque no sé, ¿cómo van a saber que algo lo hicieron con IAs? En primer lugar, si uno no dice. Y dos, detrás de cómo trabajan muchos de los algoritmos de muchos datos, ¿no? Cómo se generan los parámetros que están detrás de las redes neuronales,
cómo van a rastrear a qué artista le están robando su obra? O sea, están a 20 cuadras del desfile, o sea, se sacaron esa ley nada más como para alguien sacarse una medalla y sacar un periodicazo, porque no hay sentido, o sea, entonces, eh, ahora que Windows, que Microsoft esté lucrando con los modelos de los códigos que la gente subió a GitHub, eh, pues sí me parece algo deleznable, pero Microsoft siempre ha sido deleznable, o sea, Microsoft siempre ha sido una basura, es decir, más allá que una crítica a la inteligencia artificial, las críticas son al capitalismo tardío y a sus maneras de implementar y corporativizar la colectividad, el conocimiento, las herramientas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, estamos ya tan inmersos. Ya nada más una búsqueda con Google, una búsqueda con Yahoo, es estar dialogando con Machine Learning, ¿no? O sea, que le puedas poner a YouTube y te dé la rola, pues ya esto está inmerso en las nuevas generaciones que además ya tienen muy interiorizadas estas herramientas mucho antes de entrar a la universidad. Entonces, si la universidad no recoge las mejores posibilidades de esta herramienta, pues lo que va a pasar es que la transformación va a ser inevitable. O sea, se van a quedar atrás y, y de ahí la sociedad reformulará otras maneras, ¿no? O sea, Y yo siempre cuento lo mismo, que miren que Microsoft es el que más invirtió en Linux. O sea, es como que al mismo tiempo es el que alimentó a Apple. O sea, si no fuera por la ley antimonopolio, Apple no existiría. Si no fuera por eso, quizás GitHub y Linux tampoco. O sea, entonces, son esfuerzos, creo yo, esos son los verdaderos sistemas de resistencia, que al final es una ley lo que te salva, quizás, ¿se entiende? Entonces, con respecto a la implementación de IAs en la universidad, yo estoy no solo a favor, sino que hay que generar, quizás un poco, creo que Jaime estaba hablando de eso, y yo estoy de acuerdo con eso, pero quizás no sé qué forma tendría. Para mí tendría que haber comités, tendría que haber ya especialistas y equipos, por lo menos discutiéndolo, porque ni siquiera se está discutiendo. Y además de que se discuta o no se discuta, mi problema no es con la universidad, donde creo que la gente ya está bastante crecida. Los que llegan a la universidad primero es una minoría, y lo otro es que me preocupa mucho más lo que pasa en la escuela primaria, por ejemplo, ¿sí? Donde en Argentina ya se está tratando de implementar eso, y eso sí me parece un verdadero problema, en el sentido de que ya no es evitable, quizás, pero hay cosas que me parece que no tenemos mucha noción. Creo que todavía tenemos que madurar como sociedad, porque no es compatible, digamos, una forma de organización social donde lo colectivo dejó de existir casi, ¿se entiende? O sea, donde la comunidad también desaparece, porque está siendo totalmente fagocitada desde el punto de vista de la atención por todos estos sistemas, donde no se están pensando paso a paso de la implementación. Hablo sobre todo de las redes sociales, hablo un poco de eso. Ahora empezaron a aparecer las nuevas leyes que prohíben el ingreso a las redes sociales de chicos menores de 15 o de 16 años. Eso es lo que yo llamo gobernanza, ¿no? En algún momento es verdad que si no existe algunos límites, mira un poco lo que yo planteaba al principio, que nosotros nos encontramos en esos límites muy pronto porque estábamos experimentando, pero te das cuenta también de que la sociedad ya los encontró hace un montón, y hoy tengamos en cuenta que estamos en una sociedad que está casi implosionando porque están desapareciendo esos límites a nivel internacional. O sea, acá no se trata de la libertad, ya no se trata de eso, se trata de, me parece que nos volvamos a sentar todos a pensar qué es ser una sociedad.
con o sin tecnología no tiene mucha importancia, la verdad, porque en este momento nuestra problemática es un poquito más grave, me parece, que es que ni siquiera nos estamos reconociendo como seres vivos, ¿no? Y esto me parece interesante lo que plantea Jaime y el tipo de obras que apuntan justamente a esta hibridez. Yo estoy muy a favor de eso, pero que se entienda como ejercicio filosófico, porque todavía no tenemos una noción en nuestra sociedad que supere las leyes que se han constituido hace 200 años. O sea, estamos hablando de constituciones que se escribieron hace literalmente 200 años. Entonces estamos muy atrasados en ese sentido y estamos viendo cómo la tecnología, con la excusa de la tecnología, se están haciendo un montón de cosas, pero no es la tecnología la culpable. O sea, claro, por lo menos en el contexto de lo que decía Jaime también en México, hay un desconocimiento garrafal de la tecnología y la forma en que dialoga la tecnología con el cotidiano. Hay un miedo terrible de las instituciones, de la universidad, de decir que no se puede hacer cosas con IA cuando todo el mundo lo está haciendo, de las leyes que lo que comentaba Jaime es de que se legisló y la Suprema Corte de Justicia dijo que todo lo hecho por IA es de dominio público porque una persona intentó registrar de forma privativa un meme hecho con IA, ¿no? Y entonces dijo, no, los memes no son privativos, son públicos. Pero en vez de decir los memes, dijo la IA, porque no entienden, no diferencian entre un correo electrónico y una bomba nuclear, no hay diferencia para estos magistrados, no entienden, ¿no? Claro, Entonces, sí, es totalmente cierto eso. Eso es el vacío como legal que existe siempre, porque por la velocidad, de vuelta yo insisto en eso, que hay que empezar a pensar en frecuencias, a pensar, y el proyecto que hago yo de lectura del paisaje es eso, vuelvo al lenguaje de la resonancia planetaria, porque cruzo el código de los dibujos con los códigos cósmicos, ¿no? Como diciéndote, ¿y qué pasa si de pronto realmente todavía no estás ni siquiera cerca de descubrir cómo es la máquina real en donde estás metido? Entonces, esa cuestión está todo el tiempo, yo creo que, en estudio y tenemos que actualizar nuestros sistemas, ¿no? Como que pensar la cantidad de actualizaciones del sistema operativo que tenés en tu teléfono. O sea, hoy creo que si te llega una actualización cada 2 semanas mínimo, solo por cuestiones de seguridad, y pienso que tiene que seguir existiendo un sistema legal, ¿se entiende? Que sea lento también, porque si no, pero también se tiene que adaptar a la velocidad a la cual van ciertas cosas. Entonces, hay una contradicción ahí que yo no creo, que es un poco lo que yo planteo con esto de la polaridad de los dos hemisferios, ¿no? Como diciendo, cómo haces para conectar polos que son tan opuestos, ¿no? En algún lugar. Y creo que estamos en esa situación ahora, como esa es la dificultad, ¿no? Sí. Claro. También recuerdo a varios momentos, por ejemplo, mi padre escribía en el periódico y entonces llegó a hacer sus artículos en algún momento en Word, cuando apenas salía de Word, finales de los 80s, principios de los 90s, y el editor del periódico Excelsior, que es uno de los grandes de México, y más en ese momento, no se lo aceptaba, tenía que ser en máquina de escribir. Si era impreso por computadora, no era válido, ¿no? Y entonces es esta resistencia, ¿no? A estas transiciones, o por ejemplo, yo cuando estuve en el 2000 en la Academia de San Carlos, entrando, el encargado de fotografía dijo, cualquier foto hecha con Photoshop no es fotografía, para mí fotografía es nada más negativo, plata sobre gelatina, sobre papel de fibra. Un desconocimiento total, y claro, cuando llegó Foncuberta a dar una conferencia y dijo que la fotografía miente, se puso a llorar, ¿no? La incapacidad de poder ser atravesado por los diálogos y por las formas de comunicación que cada vez son más aceleradas, eso sí. O sea, me parece que hablar de fractalidad es muy técnico. Yo hablaría de infinitos, sí, ¿no? Como que me parece como que ese es el concepto de infinitos y de recursividad. O sea, ahora estamos a 4 o 5 meses de que los programadores, ya que estamos en esa área, va a haber
sí, literalmente programación recursiva. O sea, ¿qué significa? Que ya no vamos a programar, nosotros no vamos a programar, sino que vamos a estar consultando qué estuvo programando la máquina en base a nuestras intenciones que fueron sembradas. Por eso yo insisto con esta lógica de semilla, como volver a una lógica todavía más simple, que esa es la base misma del fractal, creo yo, ¿no? Como el árbol, como la raíz del micelio, cómo se conectan las raíces con los micelios, ¿no? Si ustedes, digamos, yo estoy estudiando creo más biología ahora que programación, ¿se entiende? Ya estamos como cambiando también todos y me dedico más y también bastante más a la cocina, y yo hago un poco ese chiste de que estoy volviendo a tocar la guitarra, ¿viste? Porque ahora la IA está programando por mí, entonces ahora tengo tiempo para volver a tocar guitarra, lo cual está muy bien. Y es la razón por la cual yo desarrollé el software, porque también tocaba la guitarra antes de desarrollar el software. Claro. Entonces siempre estuvo relacionado con los ciclos, siempre estuvo relacionado, por lo menos en mí, no sé, son cosas muy personales, ¿viste? Y ahí la cuestión es nuestra relación con el infinito, que es nuestro problema más grave. Me parece que el infinito es eso también, decir, que está viva la bacteria, está vivo, digamos, el planeta, está vivo, el sistema solar está vivo. Digamos, ¿qué está vivo? O sea, la definición de vida misma es la problemática que todavía no resolvimos. Ni siquiera estamos hablando de resolver problemas, vamos a decir, ecosistémicos. No resolvimos la pregunta básica. O sea, y hablando de este tipo de sociedad y otras que yo creo que ya lo han resuelto de una manera muchísimo más rápida y directa y que aceptan como vida muchas más cosas que una IA. ¿Me entienden? Claro, creo que la problemática en varios momentos es, nos tenemos que volver, como decía Jaime, en este pensamiento crítico constante, en dudar permanentemente de lo que vemos y escuchamos, porque la IA nos está teniendo, porque estamos en esta caverna que creemos en todo lo que vemos, ¿no? En estas sombras que vemos continuamente. Y también retomando un poco lo que decía Fabrizio de la cuestión de las leyes, lo que sí es interesante que ha sucedido en México con las leyes, por ejemplo, es lo de la ley Amber, por ejemplo, ¿no? Que la ley Amber es una ley que se dio para proteger a la difusión de fotografías íntimas en las redes. Y se ha expandido porque ha habido varios casos, y eso es lo terrible, que a veces sucede nosotros como artistas, como ustedes decían también como programadores, programamos código abierto y de repente la empresa compra esto y gracias muchachos, nos hicieron el trabajo. Y ahora hay personajes que han estado agarrando en los últimos meses en México que con fotografías de, no sé, un profesor en una escuela, tomaba fotografías de las alumnas, las metía a un software y hacía pornografía con el rostro de las alumnas y lo metieron a la cárcel, ¿no? Y igual con una profesora, etcétera, etcétera. Y entonces no sabemos la complejidad de lo siniestro a veces del pensamiento que hay en el otro lado, ¿no? Uno anda como con este mundo de colaboración, de colectividad, ¿no? De sumar y de repente te encuentras con estos rincones tan oscuros. Bueno, ahí dejo para ver si se puede desarrollar un poco eso y creo que Andrés también quería colaborar con él. Siento que ahí está la resistencia de la que habla la pregunta. Es decir, cómo nos apropiamos de esta tecnología de forma crítica. No una resistencia material que se refiere a detenerse, a friccionarse con ella, sino una resistencia social que se refiere más a cuestionarla, ¿no? Que pues por ahí creo que lo mencionaba Fabricio, ya no es posible ahorita no cuestionarse esto, ¿no? Y siento que sí se hace, bueno, al menos lo veo aquí, porque cuando tú trabajas en la IA, generas una curaduría de datos y eso te lleva a cuestionarte. Y también cuando haces el prompt, utilizas un lenguaje y ahí también te cuestionas qué tipo de lenguaje, qué es lo que vas a llevar a la IA. Y también cuando haces una postproducción de lo que ya te dio la IA, también te estás cuestionando si quieres el resultado así o si quieres ir más allá. Entonces,
creo que en estas tres cosas, al menos, sí hay una resistencia. Bueno, supongo no de todos, pero sí de algunas personas, ¿no? Pensando en algo que dijo Fabricio, que bueno, que esta reflexión final que hizo particularmente me encantó, de por qué estar pensando en la inteligencia artificial si no hemos resuelto grandes preguntas de la vida. Pero me quedé pensando en esto que dijo al respecto de que cuando se hace como una programación, no sé si te entendí bien, pero hay como ciertas características humanas que se programan y quisiera saber cuáles son esas características humanas que se programan. Sí, está muy bien la pregunta y claro, o sea, primero dentro de esta inevitabilidad de la cuestión, de mi lado yo desarrollé esto que es una suerte de prompt, porque tengo mucha gente que usa mi software, yo desarrollo software, vendo software, o sea, hago open source, pero a la vez lo que vendo no es el software, no vendo el código, lo que vendo es mi soporte, mis servicios, ¿sí? Y la gente usa el código y lo modifica. Entonces, y lo modifico usando IA. Ahora empiezo a tener muchísima gente que empieza a modificar código que yo ya tengo, en principio, ya curado. Debo ahora leer mucho más que antes. Y debo leer lo que hicieron otras personas con otras IAs en el mismo código que yo programé y que aparte son cosas complejas. Entonces, ahí lo que sucedió es que yo desarrollo este prompt apuntando que también quede claro cuál fue la intención de la persona que hizo ese código para que yo me entere, más que nada. Y no porque esté bien o mal, sino porque es fundamental que cuando yo le doy ese dato a mi IA, sepa de dónde agarrarse y sepa cuál fue la intención. Porque la IA no tiene ninguna intención. Y a lo sumo el sistema de la IA con todos los usuarios que hacen sus aportes, eso sí tiene una intención, pero que yo no tengo idea qué forma tiene. ¿Se entiende? Que es lo mismo que le puede pasar a Jaime con las bacterias. ¿Entiendes? O sea, en algún lugar tenemos la misma problemática con tu propia panza y con tu propio, vamos a decir, microcosmos, ¿no? Y mi pregunta también lleva un poco a ese lugar también, ¿no? Que es decir, ¿cómo sabes qué es? Y bueno, yo específicamente en ese documento le planteo a la IA que divida y que separe, igualmente intente hacerlo, cuáles son las ideas que dio el humano frente a las ideas que plantea la IA. Ah, mira. ¿Y? Y vamos a ver cómo funciona. Por ahora estoy un poco en la misma situación de Jaime. Me están electrocutando y estoy viendo a qué me dedico mañana porque estoy empezando a tocar más la guitarra. ¿Qué sé yo? También, cocinar. También, por ejemplo, a mí me pasó con un colectivo que tuve muchos años, que se llamó Colectivo Radiador, y pues todos usábamos código, processing, Super Collider, y había una cosa muy chistosa que nos dábamos cuenta que cada quien tenía su estilo de programación. Así, puede ser desde una cosa muy estética, como por ejemplo, ¿cómo nombras una variable? Por ejemplo, decir variable número 1, y entonces variable, todas con minúsculas, número, la N con mayúscula, y luego 1, la U con mayúscula. O quienes ponen en lugar de espacio, porque no puedes poner espacio, underscore. Eso es muy estético, pero eso impactaba también en cosas mucho más técnicas y de procesamiento, que era interesante el código per se, el código como producto cultural, que en esta onda del live coding se ve mucho más claro, ¿no? Entonces, de cualquier manera, también por muchos agentes que tengas, de todas maneras tiene que haber un humano por ahí, porque hay muchas cosas de contextualidad que las IAs no pueden alcanzar. Por ejemplo, vas a hacer una implementación de redes neuronales para la producción de imágenes,
y no sabes si lo que te está dando la IA lo puedes usar, porque no sabes si tu computadora tiene qué tarjeta de gráficos, y a lo mejor hay dos vías, un código que esté optimizado para no necesitar tarjeta de gráficos, o uno que si no tiene tarjeta de gráficos no agarra. Entonces, si no tienes, entonces la IA no tiene ese conocimiento y te va a escupir por muchos agentes que tengas, ahí va a llegar su límite. Entonces, tiene que haber un humano que entienda el contexto y que diga, mi computadora sí tiene esto, entonces voy a hacer esto, o le voy a quitar este cacho de código para que pueda correr, ¿no? Entonces, también entre los que son muy adeptos y muy temerosos de la IA, hay unos límites que todavía rayan en cosas que no existen también. Claro. O sea, Y hay mucho hype y hay sí. mucha mentira dando vuelta, como lo hubo siempre, en realidad. Pero O sea, tengo un excuñado que trabajaba con el sistema de cajeros de un banco súper importante en México, y el sistema de cajeros lo hacen con Excel, o sea, lo hacen con macros, o sea, de aquí a que una IA controle el sistema bancario y derrumbe países, o sea, lo hacen con macros, o sea, el sistema nacional de cajeros de un banco transnacional. Entonces, o sea, no, todavía hay mucha emergencia, los límites de la computabilidad. Esa es una cosa también que se está evidenciando. No todo se puede computar, o no hemos encontrado los modelos matemáticos y o físico-energéticos para lograrlo. Entonces, bueno, ahí queda también un rubro de ciencia ficción que se mezcla con el hype mercadotécnico para eh, hacer algunas elucubraciones ahí sobre los peligros de la inteligencia artificial, que algunos pues realmente no existen, ¿no? sí, yo en ese sentido trato de, como di clases, o sea, me vi obligado a dar clases de IA en un momento donde no había nadie que podía dar una clase de IA, entonces quedé como un poco en ese lugar, pero básicamente, como había dos cosas que yo les decía a los alumnos, y una de ellas era, por un lado, esto de que a lo sumo esto nos va a empujar a ser todos medio sociólogos, o sea, vamos a tener que empezar a entender realmente de qué se trata nuestras relaciones, lo cual me parece interesante, y ahí le pega ahí en el palo a la novela de Asimov, Fundación, y el psicopensar, ¿viste? Todas esas cosas. Y por el otro, lo que sí yo en relación a esta charla de hoy, lo que sí yo aconsejo mucho hoy es ser responsables con respecto al tema energético, justamente porque ahí es donde está el problema más grave. Y es en mis prácticas, esto por ahí que preguntaba Jimena, como esto es parte también un poquito de lo que estoy tratando de hacer con una semilla, que es un prompt, que va dentro, como que vos tirás la semilla dentro del repositorio de código y va a empezar a crecer como una raíz que va a mantener una suerte como de conexión con el humus, ¿viste? Y ese humus somos nosotros en realidad, es como que se invierte la relación dentro de ese sistema, de nosotros pasamos a ser el virus de la máquina, ¿se entiende? Pero tenemos que estar ahí adentro también. Eso es el concepto más interesante que tengo, pero también para plantear otro tema, que es que lo que más me interesa a mí es sobre todo utilizar la IA para no usar tanto la IA, ¿se entiende? Es como usar la IA para generar nuevos bots que no usen la IA, y eso es algo fundamental hoy. O sea, es como esta idea, y el otro concepto que me parece interesante para plantear es el miedo ese del que hablaba Jaime, que todo el tiempo te están diciendo, no, porque entonces nos van a dominar a todos y no sé. O sea, si existe la inteligencia general, de la famosa singularidad de la que hablan, también va a ser una inteligencia completamente colectiva. No va a existir en un chip, ¿sí? Va a existir en ese espacio que no está bien definido y que es donde nos está costando también definir la vida misma. Entonces, se van a empezar a cruzar esas cosas. Eso es más, yo estoy como más del lado del panpsiquismo, ¿no? Como esta cuestión de que todo tiene un poco de conciencia y a lo sumo es una cuestión de organización.
pero ese es el concepto más fractal, por decirlo de alguna manera. Después sí, podemos seguir debatiendo en esta discusión de la dualidad, decir, bueno, hay que igual poner límites. Yo estoy también de acuerdo con eso, porque no estaríamos en este momento siendo muy inteligentes como sociedad. Entonces, algún límite hay que poner en algún lado, ¿no? Nos vamos a autodestruir en cuestión de semanas, quizás. Entonces, es como todo el tiempo estamos frente a esa problemática. Yo no creo que siempre va a aparecer y vamos a sobrevivir, aunque sea como virus en algún lugar de esas bacterias, ¿no? En esos sistemas que han quedado por ahí olvidados, pero nuestra información va a seguir ahí en algún lado. Esa por ahí, como la general, digamos, sería esto. Sobre todo hoy creo que el punto más importante es el ahorro energético, porque va a seguir siendo para mí uno de los grandes problemas. Bien. Bruno, Bueno. ¿qué decís? Sí, yo creo que, bueno, ese es un planteamiento que lo podemos retomar en los siguientes encuentros del ahorro energético y demás, que también es un planteamiento que por eso, por ejemplo, Eugenio Tiselli se retira de programar y demás, por exactamente hace su manifiesto antimoderno por eso, ¿no? Dice, es una cuestión que exalta el extractivismo, el colonialismo y la destrucción de nuestro medio ambiente. Entonces yo creo que tenemos que tenerlo siempre presente para utilizar de una forma, digamos, consciente estas herramientas, sabiendo que tiene un impacto ambiental y sabiendo que pues no vas a ponerte a hacer memes como superhéroes, porque ahí estás realmente malgastando toda esta energía en una estupidez, básicamente.